Oremos con la lección divina hoy domingo 2 de abril de 2023, Domingo de Ramos, narración de la pasión y muerte de Jesús, descubrir de nuevo el primer amor. Mateo 26, versos del 14 al 27 y 27 del 1 al 66. Hagamos oración. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de tu palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente, a fin de que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de amor, justicia y paz. Te lo pedimos a ti, Jesús mío, Hijo de María, que nos ha revelado al Padre y enviado a tu Espíritu Santo. Amén. Sugerencias para la Semana Santa. Domingo de Ramos, comienzo de la Semana Santa, semana diferente de las otras. Estamos frente al misterio más profundo de nuestra fe, frente a la suprema revelación del amor de Dios que se ha manifestado en Jesús. En el Antiguo Testamento, en época de crisis, el pueblo volvía a meditar y a releer el Éxodo. En el Nuevo Testamento volvemos al Éxodo representado en la pasión, la muerte y resurrección de Jesús. Para las comunidades cristianas de todos los tiempos, la narración de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús es la fuente donde renovamos la fe, la esperanza y el amor. Muchas veces, desde el Sermón de la Montaña que leemos en Mateo, afirmaba que el objetivo de la nueva ley es el amor y la misericordia. Ahora, en esta parte final de la pasión, muerte y resurrección, describe cómo Jesús practicó el amor llevando a su cumplimiento la ley. Lectura de la pasión y muerte de Jesús. Una clave de lectura. En la Semana Santa, durante la lectura de la pasión y muerte de Jesús, no es conveniente una postura de análisis o de investigación racional. Conviene estar en silencio, leer diversas veces el texto, teniendo como guía única los breves títulos que tratan de ser una llave para ayudar a sentir el texto y a experimentar de nuevo el amor de Dios que se revela en los comportamientos de Jesús ante aquellos que lo prenden, lo insultan, lo torturan y le dan muerte. En el curso de la lectura no pensemos solo en Jesús, sino también en los millones y millones de seres humanos que hoy están en las cárceles, torturados, insultados y asesinados, y muchos de ellos inocentes. Mateo 26 del 14 al 16, la traición de Judas. El amor por el dinero empuja a un amigo a traicionar a Jesús.
Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Qué queréis darme? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. Mateo 26 del 17 al 19. La preparación de la cena pascual. Preparar bien el último encuentro con los amigos. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Él les dijo: Id a la ciudad, a un tal, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Mateo 26 del 20 al 25. El anuncio de la traición de Judas. Aunque Jesús lo sabe todo, se sienta a la mesa con el traidor. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿Soy yo acaso, Rabí? Dícele: tú lo has dicho. Mateo 26 del 26 al 29. La institución de la Sagrada Eucaristía. Entre la traición de uno y la negación de otro, brilla el gesto de amor. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselos a sus discípulos dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. Mateo 26 del 30 al 35. El anuncio de la negación de Pedro. Aunque Pedro rompe con Jesús, Jesús no rompe con Pedro. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces les dice Jesús: todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro intervino y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: yo te aseguro, esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Dícele Pedro: aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y lo mismo dijeron también
todos los discípulos. Mateo 26, del 36 al 46. La agonía en el huerto de los olivos. Entre la fuga y la fidelidad, Jesús escoge la fidelidad. Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos: sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Viene entonces a los discípulos y los encuentra dormidos y dice a Pedro: ¿con que no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo por segunda vez, oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Viene entonces a los discípulos y les dice: ahora ya podéis dormir y descansar. Mirad, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, mirad que el que me va a entregar está cerca. La prisión de Jesús en el huerto. Aún siendo inocente y bueno, Jesús es considerado como todo un bandido y un criminal. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo dé un beso, ese es, prendedle. Y al instante se acercó a Jesús y le dijo: salve, Rabí, y le dio un beso. Jesús le dijo: amigo, a lo que estás aquí. Entonces aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y lo prendieron. En esto, uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada, la sacó e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le llevó la oreja. Dícele entonces Jesús: vuelve la espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre, que pondría a punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Mas, ¿cómo se cumplirán las escrituras de que así debe suceder? En aquel momento dijo Jesús a la gente: como contra un salteador habéis salido a prenderme con espadas y palos. Todos los días me sentaba en el templo para enseñar y no me detuvisteis, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Mateo 26, del 57 al 68. Jesús delante del Sanedrín.
Se da una apariencia legal a la decisión ya tomada de condenar a muerte a Jesús. Los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro le iba siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver el final. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte y no lo encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Al fin se presentaron dos que dijeron, este dijo, yo puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días edificarlo. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo, ¿no respondéis nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dícele Jesús, tú lo has dicho. Pero os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre la nube del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Respondieron ellos diciendo, es reo de muerte. Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a abofetearle, y otros golpearle, diciendo, adivínanos, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado? Mateo 26, del 69 al 75. La negación de Pedro. En el momento de la prueba, Pedro, el líder, niega conocer a Jesús. Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera en el patio. Una criada se acercó a él y le dijo, también tú estabas con Jesús el Galileo, pero él lo negó delante de todos. No sé qué dices. Cuando salía al portal, lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y de nuevo lo negó con juramento, yo no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a los que estaban allí y dijeron a Pedro, ciertamente tú también eres de ellos, pues además tu misma habla te descubre. Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurar, yo no conozco a ese hombre. Inmediatamente cantó un gallo y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús, antes que el gallo cante, me habrán negado 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Mateo 27 del 1 al 2. Jesús es llevado ante Pilato. No es el pueblo hebreo, sino su élite, la que lleva a muerte a Jesús. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte, y después de atarle, le llevaron y le entregaron al procurador Pilato. Mateo 27 del 3 al 10. La muerte de Judas. Un pequeño Judas vive en cada uno de nosotros. Entonces Judas, el que le entregó viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, pequé entregando sangre inocente. Ellos dijeron,
a nosotros, que tú verás. Él tiró las monedas en el santuario, después se retiró y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque son precio de sangre. Y después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero como lugar de sepultura para los forasteros. Por esta razón ese campo se llamó campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías y tomaron las 30 monedas de plata, cantidad que fue apreciado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel y la dieron por el campo del alfarero según lo que ordenó el Señor. Mateo 27 del 11 al 26. Jesús ante Pilato. Como el siervo de Yahvé, Jesús calla ante aquellos que lo condenan. Jesús compareció ante el procurador y el procurador le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, tú lo dices. Y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaban, no respondió nada. Entonces le dice Pilato, ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Pero él a nada respondió, de suerte que el procurador estaba muy sorprendido. Cada fiesta el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso, el que quisieran. Tenían a la sazón un preso famoso llamado Barrabás, y cuando ellos estaban reunidos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? Pues sabía que le habían entregado por envidia. Mientras él estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir su mujer, no te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos persuadieron a la gente para que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y cuando el procurador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Respondieron, a Barrabás. Díceles Pilato, ¿y qué voy a hacer con Jesús el llamado Cristo? Dicen todos, se ha crucificado. ¿Pero qué mal ha hecho? Preguntó Pilato. Mas ellos seguían gritando con más fuerza, sea crucificado. Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo, inocente soy de la sangre de este judío, vosotros veréis. Y todo el pueblo respondió, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. Mateo 27, del 27 al 31. Jesús es coronado de espinas. Despojar, torturar y golpear es lo que más humilla a una persona humana. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la cohorte. Le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y en su mano derecha una caña
y doblando la rodilla delante de él le hacían burla diciendo, Salve, Rey de los judíos. Y después de escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. Cuando se subieron, cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificarle. Mateo 27, del 32 al 38. Jesús es crucificado. La ley dice que aquel que pende de la cruz es maldito de Dios. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a llevar su cruz. Llegados a un lugar llamado Gólgota, esto es Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero él después de probarlo no quiso beberlo. Una vez que le crucificaron, se repartieron sus vestidos echando a suertes y se quedaron sentados allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos, y al mismo tiempo que a él crucifican a dos salteadores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mateo 27, del 37 al 44. Jesús es insultado. Colgado, desnudo, expuesto a todos, sin defensa, sin derecho. Los que pasaban por allí le insultaban meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios y baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban de él diciendo, a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Has puesto su confianza en Dios, que le salve ahora, si es que de verdad le quiere. Ya que dijo, soy hijo de Dios, de la misma manera le injuriaban también los salteadores crucificados con él. Mateo 27, del 45 al 56. La muerte de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muere emitiendo un grito. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona, y alrededor de la hora nona exclamó Jesús con fuerte voz, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían, a Elías llama este. Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber. Pero los otros dijeron, deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle. Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. En esto el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo, tembló la tierra y las rocas se hendieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Por su parte el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron,
Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Mateo 27, 57 a 61. Jesús es sepultado. Jesús no recibe ni siquiera una digna sepultura. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se le entregase. José tomó el cuerpo, envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Mateo 27 del 62, 6. La guardia del monumento. Las tinieblas, incluso las más densas, no consiguen apagar la vida. Al otro día, al siguiente de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que ese impostor dijo cuando aún vivía: a los 3 días resucitaré. Manda pues que quede asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, y la última impostura sea peor que la primera. Pilato les dijo: tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Algunos pensamientos para ayudarnos a meditar y a orar. La muerte de Jesús. Al mediodía, a eso de las 3 de la tarde, se hace oscuridad total sobre la tierra. Hasta la naturaleza siente el efecto de la agonía de la muerte de Jesús. Colgado de la cruz, privado de todo, sale de su boca un lamento: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la primera frase del Salmo 22. Jesús entra en la muerte rezando, expresando el abandono que siente. Reza en hebreo. Los soldados que están cerca de él y que hacían la guardia dicen: está llamando a Elías. Los soldados eran extranjeros, mercenarios contratados por los romanos. No entendían la lengua de los judíos. Pensaban que Elí quería decir Elías. Jesús colgado de la cruz se encuentra en un abandono total. Aunque hubiese querido hablar con alguien, no le hubiera sido posible. Permaneció completamente solo. Judas lo traicionó, Pedro lo negó, los discípulos huyeron, las amigas estaban seguramente muy alejadas, las autoridades le escarnecían, los que pasaban le insultaban. Dios mismo lo abandona y ninguna lengua sirve para comunicarse. Este ha sido el precio mismo que ha pagado por su fidelidad a su opción de seguir siempre el camino del amor, el camino del servicio para redimir a sus hermanos. Él mismo dice: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir, para dar la vida en rescate de muchos. En medio del abandono
y de la oscuridad, Jesús lanza un fuerte grito y muere. Muere lanzando el grito de los pobres porque sabe que Dios escucha el clamor de los pobres. Con esta fe, Jesús entra en la muerte seguro de ser escuchado. La carta a los hebreos comenta, él ofreció plegarias y súplicas con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía liberarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad. Dios escuchó el grito de Jesús y lo exaltó. La resurrección es la respuesta de Dios a la oración y al ofrecimiento que Jesús hace de su vida. Con la resurrección de Jesús, el Padre anuncia al mundo entero esta buena noticia. Quien vive la vida como Jesús sirviendo a sus hermanos es victorioso y vivirá para siempre, aunque muera y aunque lo maten. Es esta la buena noticia del reino que nace de la cruz. El significado de la muerte de Jesús. Sobre el Calvario estamos delante de un ser humano torturado y excluido de la sociedad, completamente solo, condenado por herético, como herético y subversivo por el tribunal civil, militar y religioso. A los pies de la cruz, las autoridades religiosas confirman por última vez que se trata verdaderamente de un rebelde que ha fallado y lo reniegan públicamente. Y en esta hora de muerte renace un significado nuevo. La identidad de Jesús viene revelada por un pagano. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Desde ahora en adelante, si tú quieres encontrar verdaderamente al Hijo de Dios, no lo busques en lo alto, en el lejano cielo, ni en el templo cuyo velo se rasgó. Búscalo junto a ti, dentro de ti, en el ser humano que está excluido, desfigurado, sin belleza. Búscalo en aquellos que como Jesús dan la vida por sus hermanos. Es allí donde Dios se esconde y se revela, y es allí donde podemos encontrarlo. Allí se encuentra la imagen desfigurada de Dios, el Hijo de Dios, de los hijos de Dios. No hay prueba de amor más grande que el que da la vida por sus hermanos. Plegaria de un salmo. Los salmos que Jesús recita sobre la cruz. Del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del Salmo 31, en tus manos abandono mi vida. Hagamos oración. Señor Jesús, te damos gracias por la palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Ay, que nosotros como María, tu madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén.